Servicio hoy completamente virtual, ya que pues nos encontramos varios de los hermanos, incluyendo mi familia, contagiados con el COVID. Así que hemos pedido pues que los hermanos se mantengan en su casa. Yo he venido hoy hasta aquí para poder hacer el servicio y traer el mensaje online. Así que Dios les guarde a los que estén en su casa, a los que nos estén escuchando. Así que gracias a Dios, el Señor me ha dado la fuerza y la fortaleza para poder estar aquí, por lo menos para compartir su palabra. Por lo menos no me siento como me sentí esta mañana me sentía que no me podía levantar, pero el Señor es el que nos da la fuerza. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Con todo y todo, tomando las medidas, ¿verdad? Hemos estado aquí estoy con mi mascarita, ¿verdad? Me la tuve que quitar para poder traer el mensaje. Y con todo y todo, pues, algunos hermanos hicieron presente y dijeron presente también aquí en la congregación, con las respectivas, ¿verdad? Con sus máscaras y con todo, pues, gloria a Dios. Qué bueno, aquí estamos. Vamos a continuar, mis hermanos, con la carta a los Filipenses. Estamos en una serie que hemos estado exponiendo, un mensaje expositivo, exponiendo la carta que le envía el apóstol Pablo a estos hermanos en Filipo. Así que vamos a ir directamente a Filipenses capítulo 2 y vamos a estar leyendo del versículo 19 al 30. Filipenses capítulo 2, del 19 al 30. Aquí vamos a estar viendo un gran ejemplo. En estos 11 versículos nos muestra un gran ejemplo de servicio y de sacrificio. El apóstol Pablo escribe esta carta, ya lo hemos dicho mensajes anteriores, pero el apóstol Pablo escribe esta carta en respuesta a una ayuda que los hermanos de Filipo le enviaron. Los hermanos de Filipo, la iglesia de Filipo, que fue la primera iglesia que el apóstol Pablo planta en su segundo viaje misionero, es una iglesia que siempre, constantemente estuvo al cuidado del apóstol Pablo en sus viajes. Siempre estuvo allí al pendiente de sus necesidades, siempre velando, ¿verdad?, por las necesidades que tenía el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo tenía un especial amor hacia esta iglesia. Los amaba de una manera profunda. Era una iglesia que era incluso ejemplo para otras iglesias. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, está preso. El apóstol Pablo está preso no está preso en una celda, como bien lo dijimos al principio, está preso en una casa. Está condicionado, pues, su libertad. Él se mueve en una casa, en un lugar donde recibe visitas, lo pueden visitar, ¿verdad? Y él está allí, pero de alguna manera u otra siempre está preso, no la está pasando muy bien, ¿verdad? Sin embargo, vemos que el apóstol Pablo siempre cuando nos habla, siempre nos habla de una manera gozosa. Al apóstol Pablo, cuando le traen esta ayuda, esta ofrenda, podemos entender que fue el hermano Epafrodito el que trae esta ofrenda. Y el hermano Epafrodito, ¿verdad?, que le trae un mensaje, le trae también mensajes, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo en esta iglesia. En esta iglesia posiblemente había una división y el apóstol Pablo también quería atacar esa posible división, o a lo mejor había una situación ocurriendo dentro de la iglesia que podía desencadenarse en una posible división. Y pues como todos los que pastoreamos una iglesia siempre estamos atentos a estas cosas, ¿no? Cuando existen situaciones dentro de las iglesias que pueden causar divisiones. Y el apóstol Pablo se preocupa y le escribe esta carta. Y en esta porción que vamos a leer ahora,
¿verdad? Sí, al que nombra primeramente es a Timoteo. Así que vamos a leer del 19 al 30. Dice la palabra del Señor: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Oramos. Bendito Dios, Señor y Padre nuestro, mi Dios y Salvador, gracias por tu palabra, gracias, mi Dios bendito. Padre, te pedimos en esta hora, Señor, que seas tú, mi Dios amado, abriendo nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, ministrándonos a cada uno, mi Dios, a través de tu mensaje. Te pido, Señor, que me uses, Padre Santo, para poder llevar el mensaje, Señor, que está aquí plasmado en tu palabra, mi Dios amado, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por mis hermanos, gracias porque nos has dado la fuerza, Señor, en este momento de enfermedad en que estamos, Señor. He visto tu mano en este día, Señor, cómo me has levantado, de no poderme levantar de mi cama por el peso que tenía y los dolores que tenía, mi Dios. Mas, sin embargo, aquí estoy, mi Dios amado. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo alrededor de mi familia, de mis hermanos, de nuestra iglesia Victoria en Jesús, Señor. Gracias, mi Dios. Padre, ponemos este tiempo en tus manos y que seas tú siempre, Señor, ministrando a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Vemos, mis hermanos, en esta porción que el apóstol Pablo, primero el apóstol Pablo viene hablando en el capítulo 1, viene hablando un poco de su ministerio, viene hablando de todo lo que, describiendo todo lo que él ha padecido, todo lo que él ha sufrido, mas sin embargo lo hace por amor a la obra del Señor. ¿Okay? Y él se pone primero como ejemplo, porque él dice que para él el vivir es en Cristo, y el morir es ganancia. Él dice, y él es un ejemplo. Él es un ejemplo. ¿Okay? Un hombre como el apóstol Pablo, que tenía, podríamos decir, era un doctor en la ley. Muchos dicen que era abogado, otros de verdad dicen que tenía muchos títulos, era políglota, hablaba muchos idiomas. Era un hombre con un conocimiento increíble. Vamos a decir que podría llenar una pared completa con títulos, ¿verdad? Y con reconocimientos, mas sin embargo el apóstol Pablo dice, todo eso lo he dado por basura para seguir a Cristo. Entonces, para mí el apóstol Pablo es un ejemplo digno de seguir, ¿verdad? Por la entrega que el apóstol Pablo tuvo para con la obra del Señor. Luego vimos la semana pasada, ¿verdad? Nuestro hermano Sebastián trajo una enseñanza muy bonita en la porción del capítulo 2, versículos 12 al 18, donde hablaba sobre la santificación de nosotros, ¿verdad? La entrega, cómo nosotros debemos entregarnos. Dice la palabra del Señor en el versículo 13, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces el apóstol Pablo primero comienza poniéndose él como un ejemplo. Ahora, en el versículo 19,
el apóstol Pablo comienza a describir a un hombre, a un muchacho, a un joven, que ese joven el cual el apóstol Pablo conoce en su segundo viaje misionero en Listra. Dice que lo conoce, pero no solamente que lo conoce, sino que escuchó que daban buen testimonio de él. Y es sumamente interesante cuando nosotros estudiamos la vida de Timoteo. Cuando estudiamos la vida de Timoteo, a veces decimos, cuando leemos, por ejemplo, ahí en Hechos, capítulo 13, que dice el apóstol Pablo, cuando conoce, ¿verdad?, a Timoteo, perdón, el 16, perdón, Hechos capítulo 16, dice que cuando conoce a Timoteo, dice que los hermanos daban buen testimonio de él. Qué interesante eso, qué interesante, eso para mí es un ejemplo. Eso para mí es un ejemplo. Eso a mí me llama la atención porque cuando somos llamados al ministerio, cuando somos llamados a pastorear una iglesia, lo primero, ¿verdad?, que se fija el pastor o ¿verdad?, el hermano que ha visto en ti, ¿verdad?, ese llamado, ese don que el Señor te ha dado es, ¿cuál es tu testimonio? ¿Cómo es tu testimonio? ¿Se da buen testimonio de ti? ¿Puedo salir y preguntarle a los otros pastores en los cuales estuviste tú en las iglesias anteriores o hermanos o en la calle? ¿Puedo yo decir? No estoy hablando de vidas pasadas, ¿verdad? Porque todos tenemos una vida pasada, todos tenemos imagínate si tú le hubiesen preguntado al apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cuál es el testimonio que tú tienes para ser apóstol, Pablo? Bueno, yo he decapitado a un montón de cristianos, eso no es un buen ejemplo, ¿verdad? Pero no estamos hablando de vidas pasadas, no estamos hablando de quién eras tú como persona antes de venir a los caminos del Señor. Estamos hablando de tu nuevo yo, de la nueva criatura. ¿Ha habido cambio en tu vida? ¿Has dado testimonio en tu vida? ¿Has dado fruto en tu vida? ¿Verdad? Una vez escuché un ejemplo de alguien que dijo, cuando tú no sabes inglés, ¿verdad? Y tú llegas a este país, a los Estados Unidos, y no sabes inglés. Y vas y te metes en un curso de inglés. Y quizás te metes un año estudiando inglés. Perdóname, pero si tú tienes un año estudiando inglés, algo tienes que haber aprendido. Algún fruto tuviste que haber dado. Aunque sea decir algo, ¿no? En inglés. Hello, good morning, ¿verdad? Aunque sea. Pero tiene que haber algo. Pareciera que hay hermanos que cuando vienen al cristianismo, pasan los años y ni siquiera hello saben decir. Porque no hay fruto, no han dado fruto, no han dado ese cambio. Puede decir una persona, ¿verdad? Esta es una persona completamente diferente. Entonces, que digan, los hermanos daban buen testimonio de él. Eso es algo importante. ¿Y por qué lo digo? Porque este era un joven, era un muchacho. Pareciera mentira, parece mentira, pero a veces pensamos que en las canas está la sabiduría. A veces pensamos que en las canas está la experiencia, ¿verdad? Aunque sí, posiblemente sí, ¿verdad? Pero a veces menospreciamos la juventud de la persona. Aunque yo conozco a algunos jóvenes inmaduros, muy maduros, ¿verdad? En la fe, conozco unos cuantos, ¿verdad? Este no era el caso de Timoteo. Timoteo era un joven instruido en su hogar por su abuela y por su madre, y la gente daba buen testimonio de él. Cuando Pablo lo conoce, perdónenme, Pablo es Pablo. Pablo es Pablo. Pablo es un hombre con un nivel espiritual grandísimo. Pablo, al ver a este muchacho, dice, este lo necesito yo conmigo para el ministerio.
A veces tú ves a alguien y dices, esta persona, wow, la necesito yo para mí en el ministerio. Y inmediatamente Pablo se lleva a Timoteo. Ahora mira lo que ocurre aquí. Ya aquí Pablo, han pasado años, aproximadamente 12 años, 13 años luego después de esto. Timoteo se convierte en, casi Pablo dice, este es mi hijo. ¿Ok? Hay un gran amor entre Pablo y Timoteo. Y dice, espero en el Señor, en el versículo 19 de Filipenses capítulo 2, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y tan sinceramente se interese por vosotros. La confianza que tenía el apóstol Pablo en Timoteo era una cosa excepcional. Me dice que Timoteo era un hombre de servicio, era un hombre que amaba pastorear la iglesia, amaba la obra del Señor, amaba a las ovejas. El apóstol Pablo dice, en ninguno tengo del mismo ánimo. No hay otro que yo confíe que pueda hacer las cosas y que yo pueda estar tranquilo con los ojos cerrados. Hermanos, pero el amor que había entre estas dos personas, entre Pablo y Timoteo, era un amor, una confianza increíble, inquebrantable. Timoteo siempre estuvo allí al lado de Pablo, apoyando el ministerio de Pablo. Siempre estuvieron ahí juntos. La confianza que tenía Pablo en Timoteo era una confianza increíble, de ejemplo. Dice, en ninguno tengo del mismo ánimo y tan sinceramente se interese por vosotros. ¿Ustedes saben por qué? Porque, dice, otros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Ahí está el asunto. Timoteo buscaba primeramente las cosas de Dios. Él no ponía por delante de él, Timoteo no ponía por delante de él sus prioridades. Timoteo no ponía por delante de las cosas del Señor sus finanzas, que si tengo que ir a visitar a mi abuela Loida y a mi madre, que si esto o lo otro. Timoteo no buscaba lo suyo propio. Timoteo es un ejemplo. Timoteo es un ejemplo. Timoteo no andaba pendiente. ¿Cuántos Timoteos quisiéramos nosotros hoy en día que hubiesen reales de verdad? Personas comprometidas con la obra del Señor. Mis hermanos, pero es increíble. Inmediatamente te voy a decir algo. Hay personas que inmediatamente ponen las cosas personales antes de las cosas de la obra del Señor. Es increíble, es increíble. Ponemos primero, muchos ponen primero la obra, las cosas del mundo, hasta incluso está lloviendo, está nublado, ni siquiera está lloviendo, está nublado, va a llover. Hoy no es un día para ir a la iglesia. Es que tengo que hacer tal cosa en tal lugar y por eso no puedo buscar ir al día a la iglesia. Es que para todo hay una excusa. Siempre estamos poniendo las cosas del mundo por encima de las cosas del Señor. Mas, sin embargo, Pablo nos dice que Él es el único. Dice, no hay otro el cual yo pueda confiar. Dice el versículo 22, pero ya conocéis los méritos de Él. Y mira, yo le voy a decir algo en serio. Dice, pero ya conocéis los méritos de Él, porque es que ya los hermanos de Filipo conocían a Timoteo. Ya saben quién es Timoteo, ¿no? Y no es que Pablo esté diciendo, ya ustedes conocen los méritos de Timoteo para jactarse
o que le esté poniendo en ejemplo para jactarse. Muchos podrán decir, oh, mira, cómo es que Pablo está elevando de esta manera a Timoteo, que lo está poniendo como un Dios prácticamente. Wow, mira, cómo alaba Pablo a Timoteo. ¿Tú sabes cuántas personas yo he escuchado hoy en día decir eso? Oh, wow, mira, es que lo está alabando mucho. Ese hombre en algún momento pues se pone así de alto porque lo alabas de una manera. Perdóname, el apóstol Pablo está diciendo, ya ustedes conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Ustedes saben cómo ese era la cercanía que tenía Pablo con Timoteo, como un hijo a un padre. Los méritos que Timoteo tenía, podríamos decir que eran méritos que había compartido con el mismo Pablo. Hombres que habían sido atribulados, golpeados, atacados, presos. Esos méritos, para ellos eran méritos. Para hoy, algunos de nosotros que seamos perseguidos, ¿verdad? O quizás nos están persiguiendo, nos están atacando, quizás para muchos es una desgracia. Pero Pablo no lo llama desgracia, Pablo lo llama mérito. Para Pablo era un mérito estar donde está. Para Pablo era un mérito estar preso a la causa de Cristo. Para Pablo era un mérito. Para Pablo no era mérito tener la mejor casa, aunque muchos la persigan. Para Pablo no era el mérito tener el mejor cargo, el mejor trabajo, aunque muchos lo persigan. Para Pablo no era, no. Para Pablo el mejor mérito era estar atribulado, estar perseguido, estar preso, pero por la causa de Cristo. Un hombre que estaba dispuesto a entregar su propia vida por Cristo. Hermanos, hoy mucha gente está en su casa de lo más cómoda. Prefieren mirar, ¿verdad? Hoy no mis hermanos, ¿verdad? Porque estamos en esta situación, pero prefieren estar mirando servicios por YouTube. Prefieren estar haciendo cosas todo online, ¿verdad? ¿Y tú crees que así de verdad tú vas a recibir mérito por la causa de Cristo? Mi hermano, yo recuerdo que nosotros en mi país, en Venezuela, cada domingo y jueves y martes, cuando había cultos allá, ¿verdad? Yo salía con mi familia y todos salíamos con una Biblia bajo el brazo, corbata y la Biblia bajo el brazo. Y sabes que esta Biblia bajo el brazo nos identificaba como cristianos. Y mucha gente cuando nos veía caminando, ¿verdad? Que nos íbamos a montar el carro o que en algún sitio, inmediatamente nos identificaban. Estos son evangélicos. Estos son evangélicos. Dime tú hoy si a ti te identifican como evangélico. Primero, ¿tienes Biblia? ¿Tienes Biblia? Sí, yo la tengo. ¿Dónde? ¿La cargas? ¿La cargas debajo aquí o debajo del brazo o en tu mano? ¿Sales cada domingo con tu Biblia en la mano? Que tus vecinos te vean que tú eres cristiano, que tú eres evangélico o no. ¿No? ¿Cómo tú puedes identificarte como cristiano cuando ahora todos te lo sirven a tu casa? Hermanos, estos méritos de los que habla aquí el apóstol Pablo, son méritos ganados. ¿Sabes qué? Pero no todo el mundo le gusta eso. El apóstol Pablo le escribió esta carta a estos hermanos filipenses con el propósito de decirle, hermanos, ustedes no están solos. Es una carta de exhortación. Yo los amo tanto que le estoy enviando a mi mejor hombre, a ese que está ahí, que es como que si fuese yo.
ese que ha demostrado que de verdad es un cristiano, un amante, un hombre que ama la obra del Señor, que no se decae en la primera, que no está que si, no sé, es que en la iglesia no hay aire acondicionado, entonces por eso no voy. Es que en la iglesia el pastor dice esto y por eso no voy. Hay que madurar. ¿Puedes tú decir, es que si Pablo me conociera a mí, me enviaría a mí? Definitivamente. ¿Puedes tú decir eso? Así que para mí es un ejemplo. Para mí es un ejemplo. Entonces, Timoteo no busca lo suyo propio. Timoteo no busca lo suyo propio. Dice, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. Entonces, vemos, Timoteo es un ejemplo de hombre de servicio. Es un ejemplo de un hombre que ama la obra de Cristo. Es un ejemplo de hombre que así esté lloviendo, tronando, relampagueando, se me está cayendo la casa, tengo 10 meses que no veo a mi mamá, a mi papá, tengo esto, no tengo lo otro, no me importa, pero yo voy a seguir en la obra del Señor. Ese es un ejemplo. Pero ahora vamos con otro ejemplo. El otro ejemplo es el de sacrificio. El de sacrificio. Y ese ejemplo de sacrificio me lo da un hombre llamado Epafrodito. Dice el versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Los que nos están viendo en Facebook, los que estamos aquí, vamos a hacernos una pregunta. Si el apóstol Pablo escribiera una carta donde tuviera que recomendarte a ti, diría lo siguiente: mi hermano, mira qué es eso, mi hermano, colaborador, compañero en milicia. Ustedes saben lo que implica todo esto. Dice, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Qué honor que el apóstol Pablo escriba. Yo no sé, este hombre Epafrodito, de él es el que se escribe menos. No conocemos mucho de Epafrodito en la Biblia. No hay mucho que podamos nosotros. Pero mira, te voy a decir algo. Su nombre está en la Biblia. Que ya eso es mucho. Y que pero el apóstol Pablo escribió también y dijo, a Demas, a Alejandro, a esos se los entregué a Satanás porque prefirieron irse a hacer las cosas del mundo, porque prefirieron perseguir lo suyo propio y dejar abandonado la obra del Señor. O sea, que el apóstol Pablo también escribía, ¿no?, a los que no estaban haciendo las cosas bien. Porque hay gente que dice, ay hermano, pero a veces ¿por qué pastores hablan de... No se puede hablar mal de otro? Ah, bueno, pues tendremos que hablarlo con Pablo directamente. Porque Pablo a más de uno le dice, estos dos no sirven. Imagínate tú, Demas, ¿dónde serviste tú en la iglesia pasada? Bueno, con Pablo. Déjame llamar a Pablo para preguntarle cómo se comportó en la iglesia contigo. Pablo, ¿cómo se comportó Demas? Demas lo entregué a Satanás, porque ese hombre era esto y esto. Pero mira que Pablo diga, Epafrodito, en la iglesia esta donde tú servías antes, déjame llamar a tu pastor, Pablo, aquí tengo a Epafrodito, ¿qué te parece Epafrodito? Epafrodito es mi hermano. Epafrodito es mi hermano, ese es mi amigo, ese hombre, mira lo que dice, es mi hermano y colaborador. O sea, labora
al mismo nivel que yo, los dos, él y yo. Imagínate tú, Pablo diciendo, Epafrodito es un colaborador, labora al mismo nivel que yo. Y de paso, mira lo que dice, compañero de milicia. Casi que le dice, tú sabes qué, con este hombre yo voy a la guerra con los ojos cerrados porque este hombre da la vida por mí. Este hombre da la vida por mí. Es más, déjame decirte, tanto da la vida por mí que arriesgó su propia vida, casi se muere, para poderme traer la ofrenda que los hermanos de Filipo me mandaron. Y aquí está conmigo. Oh, wow, no, Pablo, con esa carta de recomendación, muchachos, ya yo me quedo con Epafrodito con los ojos cerrados. El apóstol Pablo escribiría una carta así. ¿Tu pastor anterior escribiría o diría una referencia así como la tuya? Podría poner a pensar, ¿verdad? Entonces, mas tuve por necesario, es que necesitaba enviarles a ustedes, hermanos de Filipo, necesitaba enviarle a un hombre fuerte, un hombre que estuviese allí con el mismo ímpetu como que si estuviese yo mismo. Esto es una carta, mis hermanos, esto es una carta, casi es una carta de recomendación, es una carta donde el Pablo le está diciendo a los de Filipo, hermanos de Filipo, confíen plenamente en Timoteo y Epafrodito, se lo estoy diciendo yo. Cuando los hermanos de Filipo lean esa carta, dicen, es más, es como que si Epafrodito está aquí, es como que si Pablo estuviese aquí, es la misma cosa. Dice, envía a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Dice, vuestro mensajero. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra mensajero en griego? Apostolos. Apostolos es la palabra que se utiliza en el original griego aquí, que es lo que nosotros conocemos como apóstol. ¿Y qué es un apóstol? ¿Qué es un apóstol? Un apóstol es un enviado. Es un enviado, simplemente. Un enviado, esa es la palabra que aparece en el original griego, apostolo, mensajero. ¿Qué está diciendo? Ya lo puedes subir. Los apóstoles de hoy en día se presentan, ya yo soy apóstol. Wow. Y le tienen que rendir todas las pleitesías. Mas, sin embargo, en aquel momento, un apóstol era un enviado, un mensajero. Le dice, vuestro mensajero y ministrador en mis necesidades. O sea, era el hombre encargado de llevar siempre las ofrendas y cubrir las necesidades del apóstol Pablo. Eso es un ejemplo. Hay dos ejemplos increíbles de nosotros como cristianos. Ya hablamos de Timoteo, estamos hablando ahora de Epafrodito. Un hombre que mira lo que sigue diciendo, dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Epafrodito
quizás por llevarle esta ofrenda a Pablo, posiblemente en uno de esos viajes enfermó, y enfermó a tal punto que casi muere. Pero ahí estaba Epafrodito. Epafrodito estaba ahí. Epafrodito no dijo, no, tú sabes que esto está muy complicado, yo no sigo en esto. Estas responsabilidades de yo estar casi que arriesgando mi vida por irle a llevar unas ofrendas a este hombre allá que está preso. No. Yo prefiero quedarme en mi casa con mi familia, no tener responsabilidades, no tener ningún tipo de compromiso con la iglesia. No. Y de paso tengo que estar yo ofrendando, diezmando también y estar sacando de mi dinero. No, yo no quiero nada de eso. Yo me quedo en mi casa. Pues esto no es lo que me habla a mí de Pablo, de Epafrodito. Epafrodito era un hombre que no medía las consecuencias. Vamos. Hermano, ¿quiénes de los pastores en el mundo no desearían tener un hombre al lado de él del tamaño de Epafrodito, del tamaño de Timoteo? Hombres genuinos, de verdad, hombres reales, amigos de verdad, que te diga Pablo, este es mi hermano, en el cual pues, Pablo, pero maldito el hombre que confía en el hombre. No, espérame. Yo tengo muy claro que mi confianza está en Cristo Jesús. Definitivamente, eso Pablo lo tenía más que claro. Pero Pablo también confiaba en los hombres. Pablo lloraba cuando alguno lo traicionaba. Pablo cuando escribe sobre Demas. Demas estuvo con Pablo también y sufrió penalidades Demas con Pablo. Pero Pablo lo abandonó y Pablo le dolió. Mas sin embargo vemos a dos hombres aquí que dejaron el cuero por Pablo. Mira lo que dice Pablo. Yo amo tanto a este hombre que si se me hubiese muerto, yo iba a morir más atrás de él de tristeza. Mira lo que dice. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues de verdad sí estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él. Dios tuvo misericordia de él, pero no solamente de él, sino también de mí. Para que yo no tuviese tristeza. Dice, estuvo a punto de morir. Si ese hombre se muere, yo hubiese estado tan triste y tan mal. Porque este es un hombre que de verdad vale la pena. Dice, pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Porque mi alegría, mis hermanos, es que ustedes estén contentos. Pablo dice, mi alegría, mi contentamiento es que ustedes estén felices. Y yo creo que ese es el mayor ejemplo de un pastor. El pastor tiene que estar contento cuando la grey está contenta. Dice, recibirle pues en el Señor con todo gozo, con gozo. Y tened en estima a los que son como Él. Porque quizás, yo no lo sé, Pablo sí lo sabía, quizás habían otros hombres que eran de la misma estirpe que Epafrodito. Porque por la obra de Cristo, es que la obra es de Cristo, pero Cristo, ¿verdad?, tiene a un grupo de gente, hermanos, ¿verdad?, que están allí trabajando día a día por su obra. Dice, por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Un hombre que estuvo casi que muere por la obra de Cristo. Pero espérame, pero vamos a revisar algo. Aquí dice que, Pablo dice, por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí.
porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Espérame, pero es que Pablo entendía, no Pablo, pero es que él estuvo casi a morir porque él iba a ir a servirte a ti. Claro, posiblemente sí, lo que dice aquí el apóstol Pablo. Lo que pasa es que cuando entendemos, mira este pensamiento, es que yo siento que le estoy sirviendo solamente al pastor. Es que yo siento que yo le sirvo, todo es para el pastor. No, es que Pablo dice, es que no soy Pablo, es que no es Pablo en sí. Pablo es parte también de la obra de Cristo. Al tú servirle a tu hermano, tú le estás sirviendo a la obra de Cristo. No era para que Pablo se sintiera o se regocijara Pablo. Es porque Pablo era un servidor de Cristo y tú le estás sirviendo a un hombre, ¿verdad?, que le sirve a la obra de Cristo. Porque todos somos parte de un mismo cuerpo. Cuando tenemos ese pensamiento de que solamente, ¿verdad?, yo no voy a hacer otra cosa, ¿verdad?, más allá que ir a la iglesia, yo no voy a servir a nadie, yo no voy a comprometerme con nadie, ¿verdad?, yo no voy a hacer. Eso es un pensamiento muy egoísta, un pensamiento sumamente egoísta. Mas el apóstol Pablo aquí le está diciendo, recíbanlo con gozo. Todos somos parte de la obra de Cristo. Esto no funciona solo. Cada cual tiene un punto. Cada cual tiene un trabajo. Pero al final del día es el cuerpo de Cristo, la mano, los pies, la cabeza, los ojos. Cada cual tiene una función diferente, pero todos al mismo tiempo somos parte del mismo cuerpo. El ejemplo, mis hermanos, que tenemos nosotros aquí es, busquemos siempre tener este carácter, estos ejemplos de estos hombres. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Entonces, que Pablo se está poniendo al nivel de Cristo, Pablo se está poniendo en un yoísmo, no. Pablo nos está enseñando a nosotros a cómo conducirnos nosotros como cristianos. Ahora la pregunta es, y ya lo dejo de reflexión para terminar, la pregunta es, ¿te ves tú reflejado en tu cristianismo? ¿Podrías decir, sí, yo soy como Timoteo? Sí, yo soy como Epafrodito. Timoteo en el servicio, en el amor a la obra. O Epafrodito en el sacrificio, de sacrificar todo, de sacrificar incluso hasta mi vida. Porque él sabía que si moría solamente por servirle a Pablo, él sabía que no estaba muriendo por servirle a Pablo en sí. Él sabía que estaba muriendo por servir a la obra de Cristo. ¿Estás tú dispuesto o dispuesta a ser o a servir como estos dos hombres sirvieron? Si no, pues entonces te invito a que comiences hoy a hacer eso. Te invito a que comiences a vivir tu vida y a dar el ejemplo, y que cuando alguien diga algo de ti, sea un testimonio tan grande, ¿verdad?, como el de Timoteo a Pablo. Pablo, cuando vio a Timoteo, dijo, este hombre, si el testimonio que están dando, este hombre lo necesito yo para mi obra. ¿Ven? Así que creo que tenemos una gran enseñanza aquí, un mensaje de ser dignos ejemplos de estos hombres de los cuales el apóstol Pablo escribe de ellos en esta carta. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde.